Hoy has elegido el mejor lugar para estar. Es un momento divino, un encuentro con el Dios vivo. Hemos venido a alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque cuando adoramos, el cielo se abre y su gloria desciende. En este lugar, no solo cantamos, recibimos su palabra viva, poderosa, transformadora. Una palabra que toca lo más profundo del alma y da vida al espíritu. Aquí no venimos por costumbre, venimos con expectativa, con fe. Él sana, Él restaura, Él levanta. Así que abre tu corazón, prepárate para un encuentro con el Rey de Reyes, porque cuando Él está aquí, todo cambia. Bienvenidos a Iglesia Libertad. Jesús vino a manifestar tres cosas a esta tierra. Vino a revelarnos al Padre, vino a hacer la voluntad de su Padre y vino a predicar el evangelio del reino de su Padre. Amén. Tres cosas. Jesús vino a revelarnos al Padre, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, y la tercera cosa, vino a predicar el evangelio del reino de su Padre. Toda la vida de Jesús giró en torno a paternidad, absolutamente toda la vida y ministerio de Jesús. Algunos grandes teólogos en broma dicen que Jesús fue muy afortunado porque tuvo dos padres: el Padre del cielo y José, que lo acompañó en su vida natural, en su vida como hombre. Y esta historia se da cuenta que se repite en nuestra vida. Hayas conocido a tu padre o no, hayas tenido a tu padre o no, Dios usó ese hombre y esa semilla para que hoy tú seas habitación del Espíritu Santo, seas llamado hijo e hija de Dios, y tengamos la hermosa oportunidad y el privilegio de seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Qué hermoso, amén. Sin embargo, en algún momento de nuestra vida, ese valle de sombra de muerte, ese desierto, esa bodega sin fin, ese pozo profundo seco, vino y se presentó delante de nosotros. Le puede usted llamar error, circunstancia, consecuencia, como guste llamarlo, pero ninguno de nosotros hemos estado exentos, aún los más jóvenes, de pasar por ese proceso. Y lo único que puede sacarnos, o ha podido sacarnos de esa situación, es un encuentro. Es un encuentro con Dios, es un encuentro con Él, un encuentro con Él. Lucas capítulo 15 nos dice la escritura algo acerca del capítulo 15 del libro de Lucas. Muchos grandes estudiosos de la Biblia lo llaman como el capítulo de la fe perdida, porque Lucas 15 habla de cosas que se han perdido. Ahora escúcheme, todas son parábolas, pero Jesús usaba una parábola para hablar una verdad y establecer un principio. Amén. Una vez más, todo el capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la fe perdida, y todos son parábolas, todos son parábolas. Es decir, una historia que no fue una realidad, pero que está llena de verdad. Jesús usó parábolas para hablar una verdad y establecer un principio. ¿Por qué le llaman los grandes estudiosos de la Biblia el capítulo de la fe perdida? Porque nos habla acerca de la oveja perdida, que había 100 y se perdió. ¿Y qué hizo el pastor? Dejó a las y fue a buscar a esa que se había perdido. Amén. Qué proporción tan tremenda. Dejó a las 99 en un lugar seguro y fue por esa oveja a un lugar inseguro. Ahora, en la recapitulación de esta oveja perdida es que no se quedó solamente con ella, sino que volvió a ser parte de las 100. Volvió a un total, a un completo, a una unidad. Amén. Porque en el Señor no hay pérdidas. La segunda cosa que nos habla del capítulo 15 del libro de Lucas es el dracma perdido. 10 dracmas y se perdió un dracma. Mire, de 100 se pierde una, ahora de 10 dracmas se pierde un dracma. Y dice la palabra que
Esta mujer tenía 10 dracmas y perdió uno, y movió absolutamente todo en su casa para poder encontrar esa moneda perdida. Esa moneda, y cuando la halló, pues hubo gran gozo porque tenía una vez más el salario completo, la cantidad completa. Amén. Porque en Jesús no hay pérdidas. Pero la tercera cosa de la que nos habla el capítulo 15 del libro de Lucas, el capítulo de la fe perdida, es un hijo que se perdió. 100 y se pierde una, 10 y se pierde una, 2 y se pierde uno. Qué tremenda matemática la de la Biblia. 100 y se pierde una, 10 se pierde una, y 2 y se pierde uno. Pero recapitulo una vez más: en el Señor nada se pierde. Amén. Lucas capítulo 15 versículo 11. Repito, es una parábola, pero una parábola habla una verdad y establece un principio. Dígame amén a eso. Y Jesús dijo: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre cedió. Nos deja ver esta lectura, que el padre cedió ante la petición del hijo menor. El hijo menor, me deja ver algo la historia. Es el hijo menor y había un hijo mayor, había un hijo primogénito, y de acuerdo a la costumbre y a la cultura, el derecho legal descansa sobre el primogénito. El derecho legal descansa sobre el hijo mayor. Sin embargo, estoy viendo a un hijo menor que está altercando con su padre y le dice: dame lo que me corresponde, dame los bienes que me corresponden. Ojo, nunca dice lo que trabajé, no está diciendo lo que produje. Es el hijo menor, y no está diciendo dame lo que trabajé, dame lo que yo pude producir. Le dice: dame, ¿alguien está conmigo? Dame lo que me corresponde, como si tú ya hubieras muerto. Estoy viendo a un muchacho que tiene un serio problema de avaricia. Estoy viendo a un muchacho que tiene un serio problema de arrogancia. Quiero ser usado por el Espíritu Santo para darle un giro total a la famosa historia del hijo pródigo y llevar a la iglesia a una verdad y a un principio. Amén. Estoy viendo a un muchacho lleno de arrogancia, lleno de avaricia. Estoy viendo a un muchacho que no le importa pasar por encima de la vida de su padre. Dame lo que me corresponde como si estuvieras muerto. Pero no solamente eso, estoy viendo a un muchacho que está brincando el derecho legal de su hermano mayor, porque si a alguien le correspondía la herencia, no es al menor, sino es al primogénito, es al mayor. Y de acuerdo a la cultura judía, a la costumbre de estos tiempos, es el hijo mayor el que repartía la herencia entre sus demás hermanos. Estoy viendo a un muchacho muy peligroso, a un hijo que está matando a su padre sin haber muerto. Estoy viendo a un muchacho que mató a su hermano sin haber muerto. Estoy viendo a un muchacho con instintos no solamente de avaricia y de enriquecimiento. Estoy viendo a un muchacho que tiene instintos de asesinato dentro de sí. Estoy viendo a un muchacho que no le importa ser homicida con sus palabras. Yo sé que suena cruel y muy radical, pero es verdad, es cierto. Dame lo que me corresponde como si ya no vivieras. Dame lo que me corresponde como si mi hermano ya estuviera muerto, y entonces yo hubiera quedado como el heredero absoluto. Nos dice la palabra que el padre les repartió los bienes. Ojo, les repartió los bienes. Ante la petición del hijo menor, también el hijo mayor tuvo que entrar en la repartición de los bienes, porque es la justicia, es lo que era justo. ¿Está usted conmigo? Es lo que era justo. Si el menor me está pidiendo algo, lo justo es que también el mayor reciba, aunque no he muerto, aunque sigo vivo, pero la petición de mi hijo menor me está matando.
La petición de mi hijo menor me está sacando de su vida. La petición de mi hijo menor me está erradicando de su futuro. Pero si lo voy a bendecir a él, lo justo es que también bendiga al mayor. Alguien dígame amén. Versículo número 13. No muchos días después, porque el que, voy a decir algo, ¿me lo permite la iglesia? El que se apresura a matar a su padre, se apresura a salir de su paternidad. El que se apresura a matar a su padre, a su proveedor, a su cuidador, el que se apresura a hablar palabras homicidas, está presto para salir corriendo del techo que lo acoge. No muchos días después, juntándolo todo, absolutamente todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Porque a veces los homicidas de propósito creen que la distancia sana las heridas. Y no es así. No es así. Y no es así. Se fue a una provincia apartada. Y lo que hizo ahí este muchacho, el menor, se había enriquecido. Por supuesto que se había enriquecido. Pero lo que hizo en esa provincia apartada y lejana es que desperdició sus... Qué tremenda palabra, bienes, no males. Bienes, no riquezas. Bienes. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien me está recibiendo esto? Le repartió los bienes. El padre nunca le dio ninguna maldad. El padre no le dio ninguna revancha. El padre no le dio ninguna amargura. El padre le dio bienes. Desperdició sus bienes viviendo ¿de qué manera? Perdidamente, rodeado de pecado. Porque si es capaz de matar a su padre con sus palabras, es capaz de matar su propósito con sus deseos. Escúcheme, independencia y separación no es lo mismo. Independencia y separación no es lo mismo. La independencia se logra cuando tú prosperas, pero la separación rompe el corazón. Lo digo de nuevo, independencia y separación no es lo mismo. Ver a nuestros hijos ser independientes es un gozo, una alegría y una victoria. Pero cuando nos separamos de nuestros padres o nos separamos de nuestros hijos, se rompe el corazón. Independencia y separación no es lo mismo. La independencia trae prosperidad, la separación trae pobreza. Y lo estamos viendo en este muchacho. Lo estamos viendo. Se fue a una provincia lejos, apartada. Allí vivió una vida perdida, lejos de toda autoridad, lejos de toda conciencia. Y se acabó, desperdició, dice la palabra, desperdició todos sus bienes viviendo de una manera perdida. Versículo número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? Otra vez, ¿cuánto gastó? Y todo es todo, iglesia. A veces tú y yo vivimos un melodrama. Ay, es que no tengo nada. Ay, es que me falta esto. Es que me falta lo otro. Pero Dios siempre ha sido bueno. Nunca te ha faltado nada en tu mesa ni en tu alacena. Iglesia Libertad, nada te ha faltado y no te faltará. Nada te ha faltado y no te faltará. ¿Alguien lo cree conmigo? Iglesia Libertad, nada te ha faltado y no te faltará. Amén. Este muchacho malgastó todo. Y dice el versículo 14: una vez que sus bolsillos, su aparente riqueza y los bienes que su padre le dio se acabaron, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Escúcheme, comenzó a faltarle las personas con las que se rodeó porque tenía bienes. Comenzó a faltarle las personas que estaban cerca de él por conveniencia, por lo que podían obtener de él. Comenzó a faltarle la gente llena de maldad que estaba cubriendo la maldad de su propio corazón. Comenzó a faltarle aquellos compañeros de fiesta, aquellos compañeros de maldad, aquellos compañeros de desperdicio. Comenzó a faltarle absolutamente todo. Versículo número 15. Y fue
y se arrimó. ¿Está usted conmigo? No dice que fue y tocó la puerta. No dice que fue y se presentó. Dice fue y se. Y la palabra arrimarse en nuestro español latinoamericano es fea. Tenemos dichos acerca de este tipo de situaciones, ¿verdad? Arrimarse. Y el contexto que se usa en la Biblia es exactamente el mismo que usted y yo estamos pensando en este momento. Dice fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase. Alguien predique conmigo, para que apacentase. Se arrimó con vergüenza, se arrimó con temor, se arrimó con miedo, se arrimó con pobreza, porque toda esa arrogancia que tuvo para asesinar a su padre con palabras, el hambre se encargó de cambiar la arrogancia en pobreza. No hay hombre más pobre que el que tiene pobreza en su alma. No hay mayor pobreza que la pobreza del espíritu. Alguien dígame amén a eso. Se arrimó a uno de aquellos ciudadanos. El hombre lo vio y dijo: ¿qué puede hacer por mí? ¿En qué puedo emplearlo? Y dice la palabra, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, es decir, darle de comer a los cerdos. Eso es apacentar cerdos. ¿Qué es lo que estaba apacentando? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué es una algarroba? Es como si fuera la cáscara de los chícharos, pero un poco más grande, seca, sin sabor, sin sentido. Pero los cerdos no tienen sentido en su paladar, solamente comen para saciar su deseo de hambre, natural y espiritualmente. Pero qué tremendo es, porque dice, él estaba a cargo de darle de comer a los cerdos. Es lo que dice la palabra, ¿cierto? Dice que tenía tanta hambre que él deseaba llenar su vientre con lo que los cerdos estaban comiendo. Literalmente una algarroba es un desperdicio. Una vez que se extrae su fruto, una vez que se extrae lo que la valla produjo, se vuelve un desperdicio. Y es lo que comían los cerdos de este ciudadano de esa provincia. Y él decía, yo aunque sea este desperdicio, lo quiero comer. Tuvo los bienes de su padre, estuvo sentado a la mesa de su padre, pero hoy solamente se conformaba con desperdicios. Pero nadie le daba, escúcheme, ni siquiera tenía la osadía. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Ni siquiera tenía la osadía de robar las algarrobas. Las pedía a gente en mayor autoridad que él. La pedía quizá a los patrones que estaban sobre él, y nadie le daba las algarrobas. Déjenme la imagen, por favor. ¿Está usted conmigo? De acuerdo a la cultura judía, el cerdo es un animal inmundo. De acuerdo a la cultura judía, el cerdo es un animal inmundo. ¿Qué hace un hombre judío cuidando cerdos? ¿Qué hace un hombre judío apacentando cerdos? El judío no come carne de cerdo, no tiene un corral lleno de cerdos, no soporta el cerdo, no viste nada que provenga de la piel del cerdo. ¿Qué está haciendo un hombre judío con una hacienda y un corral lleno de cerdos? Este muchacho, este asesino de propósito, asesino de padres, asesino de primogénitos, tuvo un encuentro con alguien peor que él. Porque este dueño de la hacienda estaba en contra de la ley, estaba en contra de todo lo que el cielo había establecido a través de Moisés. Y este hombre se dedicó a tener una hacienda y un corral lleno de. Se encontró con uno peor que él.
dame esa algarroba. No puedes comer nada, porque para nosotros, los cuidadores, los capataces, tú vales menos que un cerdo. Ahora, no, que nadie me escucha. No puedes comer lo que los cerdos comen, porque para nosotros tú vales menos que un cerdo. Cuando menospreciamos la casa del Padre, cuando menospreciamos la mesa del Padre, cuando menospreciamos la herencia del Padre, nos encontramos con alguien peor que nosotros, que lo único que podemos anhelar son los desperdicios, pero ni siquiera los desperdicios nos van a dar. Un hombre que rompe la ley, un hombre que rompe toda idiosincrasia judía, que estaba cuidando cerdos. Déjenme la imagen, por favor. Y volviendo en sí, versículo 17, volviendo en sí, algo sucede dentro de esa arrogancia, de esa soberbia, de esa altivez, de esas palabras homicidas. Algo sucede cuando ya se encuentra en el punto de mayor quiebre de su vida. Escúchame, Libertad, valía menos que un cerdo. Valía menos que un cerdo. Y en ese momento la palabra dice, y volviendo en sí. Y una palabra, una persona cuando vuelve en sí, hace algo físicamente. Toma una bocanada de aire. Dígame amén a eso. Una persona que vuelve en sí, una persona que estuvo inconsciente, una persona que estuvo en coma, una persona que llega a un hospital y es sometida a una resurrección a través de choques eléctricos. Lo primero que hace cuando vuelve en sí es tomar una bocanada de aire. Déjeme recordarle que así fue como comenzó la vida del hombre, con una bocanada de aire en Génesis. Volviendo en sí, tomó una bocanada de aire. Estoy hablando proféticamente, alguien dígame amén a eso. Tomó una bocanada de aire. Volviendo en sí, despertó, volvió a la vida, volvió a una vida natural, volvió a tener espíritu dentro de él, volvió a tener conciencia, volvió a tener moral. El corazón que quizá tenía mucho que no sentía que latía dentro de él, volvió a sentirlo en su pecho, volvió a sentir esa fuerza, pero esa fuerza para decir: oh, cuántos jornaleros en casa de mi. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? ¿Abundancia de qué? Dígamelo fuerte, ¿abundancia de qué? ¿Cuántos jornaleros? Escúcheme, porque también la palabra jornalero es muy interesante. No son hombres que vivían en la casa de su padre, trabajaban por jornadas. Llegaban a cierta hora y se iban a cierta hora, y a pesar de no vivir en la casa del, tenían los beneficios de su casa. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estoy trabajando para un hombre que es peor que yo. Estoy trabajando para alguien que no amó la ley. Estoy trabajando para alguien que está cuidando lo impuro, que está cuidando lo inmundo. Tenemos que saber con quién nos relacionamos, y más en esta temporada. Tenemos que saber con quién hacemos negocios. ¿Puedo ir más profundo? Tienes que saber quién entra a tu casa. Tienes que saber con quién te comunicas. Y lo más importante, quién rodea el corazón de tus hijos. Porque si no es alguien que los meta a la mesa del Padre, será alguien que los llevará a cuidar cerdos. Jóvenes, jóvenes, jóvenes de Libertad, cuiden sus ojos, cuiden su corazón, cuiden sus alianzas, cuiden sus mensajes, cuiden sus palabras. No pierdan su conciencia, no pierdan su pensamiento. Dice la palabra que tú y yo tenemos la mente de Cristo. No podemos perderla asesinando a nuestros padres, a nuestros primogénitos y cuidando cerdos. Yo aquí estoy padeciendo de hambre. Déjenme la imagen. Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No quiero volver a vivir en tu casa, quiero entrar a ella, quiero salir de ella, pero hazme como uno de ellos. Estoy conforme con el pan, con la ración de pan que tú puedas darme. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No ser digno, escúcheme, está diciendo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él mismo está renunciando a su identidad. No soy digno de ser tu hijo. Se está conformando con ser llamado tu hijo. Alguien recíbame esto. No está diciendo no soy digno de ser tu hijo. Ya había renunciado a ser hijo y hoy se conformaba con ser llamado hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo número 20: y levantándose vino a su padre. ¿Puedo agregarle un poquito a la historia? ¿Me lo permite? ¿Usted cree que este hombre que cuidaba cerdos, que para él este muchacho era menos que un cerdo, lo iba a dejar así de ir así de primera mano? Un hombre tan malvado, tan cruel, que criaba cerdos, que apacentaba cerdos, ¿realmente iba a ser tan sencillo que dejara ir a este muchacho en libertad? No nos dice la historia que pasó en la parábola. Jesús no ahonda más en eso. Pero cuando yo leo la Biblia, inmediatamente viene a mi pensamiento esa conducta de este hombre que cuidaba cerdos, que menospreció la ley, que menospreció al cielo, que menospreció al Señor, que se dedicó a cuidar lo que su pueblo llamaba inmundo, que muy seguramente los comía, que muy seguramente usaba la manteca, la grasa del cerdo, algo impuro para ellos, y no le importó en cierta manera contaminarse. ¿Usted cree que iba a dejar ir a ese muchacho tan en paz y tan tranquilo? Sin embargo, lo que nos dice la historia es que el muchacho salió. El muchacho salió, porque cuando vuelves en sí, recuperas tu primera libertad. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? Libertad. La primera libertad que tienes está en volver en sí. Este muchacho recuperó su primera libertad, volvió a pensar, volvió a tener una conciencia, volvió a tener la facultad de decidir. Alguien dígame amén a eso. No pierdas tu conciencia, no pierdas la mente de Cristo que ha sido puesta dentro de ti conforme lo dice la palabra. No hagas alianzas con los que cuidan cerdos. No hagas amistad con los que cuidan cerdos. No permitas que rodeen a tus hijos. Jóvenes, no entren a los corrales de aquellos que cuidan cerdos. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, la siguiente imagen por favor, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido y corrió. Lo vio a la distancia. ¿Qué hacía su padre ahí? Muy seguramente la Biblia no nos lo dice, pero podemos interpretarlo en nuestro espíritu. Cada mañana, desde que ese hijo se fue, desde que ese asesino de padres y de primogénitos se fue, cada mañana ese hombre quizás se quedó sin parte de su herencia, pero no le importó, porque perdió lo más importante, su hijo menor. Y muy seguramente cada mañana se paraba a la puerta de su casa, esperando, anhelando y clamando que este muchacho volviera en sí, y una vez que obtuviera su primera libertad, volviera a la libertad de su vida. No era casualidad que el padre estuviera allí en ese momento. Estaba esperándolo. Alguien dígame amén a eso. Estaba esperándolo. Y cuando lo vio a la distancia, el instinto primario del padre es que tenía, alguien está conmigo, dígame amén, tenía mucho que reprocharle a ese muchacho. Tenía mucho que reprocharle. Tenía mucho que arreglar en la vida de ese muchacho. Tenía mucha disciplina que ajustar por delante.
tenía mucho que arreglar con él, pero la palabra dice que el corazón de ese padre fue movido a misericordia. Y corrió. Y corrió. Porque la misericordia no es un peluche que abrazas para dormir. La misericordia activa tu vida. Activa tu vida. Activa tu vida. No, creo que nadie me escuchó. La misericordia no es un peluchito o como romantizamos la misericordia. La misericordia te pone en movimiento. La misericordia activa y habilita tu vida. La misericordia nos hace que corramos. Dáselo fuerte si lo vas a hacer. Dáselo fuerte. Diga conmigo: el Padre corrió. Ahora dígalo más fuerte: el Padre corrió. Y alguien dígame amén. La siguiente imagen, por favor. Corrió y se echó sobre su cuello. Corrió y se echó sobre su cuello. El Padre corrió. ¿Sabe qué me dice esta imagen? Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello. Muy seguramente este era un muchachote. Este era un hombre fuerte, era un hombre grande. No sabemos en qué condición venía, pero su padre se echó sobre su cuello. Se echó sobre su cuello y le besó. Y le besó. No le propinó una bofetada. No le propinó un rechazo con sus manos. No le profirió una palabra de ofensa. Se echó sobre su cuello y le besó. Póngase sobre sus pies, por favor. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el muchacho preparó su discurso. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus, ojo, el padre dijo a sus, no dice jornaleros, porque el jornalero trabaja por jornadas, pero el siervo vive en la casa. Nunca dice jornaleros. El hijo quería ser un jornalero, pero el padre, cuando lo vio, se echó sobre su cuello y lo besó. Habló a los siervos, a los que lo conocían, los que cuidaban su casa, tenían acceso a su ropa, tenían las llaves de su recámara, conocían su mesa, conocían su cocina, sabían cómo olía la comida en la casa del padre, conocían su aroma, conocían su silueta. Mira, ahí viene el padre. El hijo quería ser jornalero y los siervos amaron al padre. Alguien ya lo recibió. El hijo quería ser jornalero, mientras los siervos amaban al padre. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y pónganselo. Saquen el mejor vestido y vístanlo. No permitan que él se vista. Vístanlo. En un momento voy a explicar esto, pero ya vi que usted lo recibió. No le dijo denle un vestido, dijo vístanlo. ¿Qué implicaba que lo vistieran? Que primero tenían que lavarlo, porque este muchacho venía oliendo a cerdo. Este muchacho venía oliendo a impureza, a inmundicia. No solamente era cambiarle la vieja ropa y ponerle la nueva, tenía que haber un aseo, una limpieza.
No podemos evitar la limpieza de Dios en nuestra vida. No podemos simplemente cambiarnos la vieja ropa de cuidador de cerdos y querer ser jornalero y pasar por siervo. No, necesitamos la limpieza de la palabra, la limpieza del Espíritu Santo, la limpieza que se produce en la alabanza y en la adoración, la limpieza que se genera en el consejo, la limpieza que genera la confesión de pecados, la limpieza que genera el arrepentimiento genuino, y permitir, amada iglesia, que otros nos vistan. Permitir que otros sean los que nos vistan, los que conocen al Padre, los que aman al Padre. Tomen el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? ¿Está usted conmigo? Yo voy a decir algo. El mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido que tenía este hombre? El que estaba preparado para su, dígamelo, para su boda. ¿Cuál era el mejor vestido para este muchacho? ¿Cuál era el vestido que ya estaba preparado para él? El del día de su... No importa, sáquenlo y pónganselo, porque este es un día especial. ¿Está usted conmigo? No es el vestido de gala, no es el vestido de la fiesta de la provincia. El mejor vestido destinado para este muchacho era para cuando él se casara. El mejor vestido que Jesús tiene hoy para casarse con su novia está lleno de sangre. No, usted no me escucha. El mejor vestido que Jesús tiene hoy para casarse con su iglesia. Apocalipsis 4 y 5. Vi un cordero inmolado y un cordero lleno de sangre. No como lo romantizamos, que vemos un corderito perfecto, bonito y afelpadito. No, un cordero inmolado, un cordero lastimado, un cordero lleno de sangre. Ese es el mejor vestido para la boda de Jesús. Pero si le pide algo a su novia: sin arruga y sin mancha. Saquen el mejor vestido, el que está preparado para su boda. Pónganselo hoy. Este día es igual de importante. Pónganle el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle un anillo en su... Alguien predique conmigo. Pónganle un anillo en su... y cálcelo en sus pies. A ver, espérenme. Un anillo en su... un anillo en su... nunca dice en su dedo. No dice en su dedo. No dice en su dedo. Y esta figura del anillo en la mano es algo tan poderoso, Libertad. Te estoy recibiendo en mi casa, pero te vas a dejar limpiar. Porque también esta historia la hemos romantizado, ¿no? Ay, el Padre, qué bueno es. No, fue movido a misericordia, pero en la casa del Padre hay pureza. Claro que fue movido a misericordia, pero en la casa del Padre hay santidad. Claro que te recibo con misericordia, pero vas a permitir que te limpien. Vas a permitir que te pongan la ropa que tú anhelabas usar ese día. Hoy es un día igual de especial. Hoy es un día igual de especial. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Póngale un anillo en su mano. ¿Qué significa esto? Vas a dejar que te limpien, que te vistan, y voy a darte un anillo, pero no lo voy a poner en tu dedo. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Voy a darte un anillo, pero no lo voy a poner en tu dedo. Lo voy a poner en tu... ¿Qué significa esa figura, Pastor Luis? Que este anillo no vas a usarlo en tu dedo hasta que seas digno de portarlo. Vas a estar en mi casa, vas a estar en mi mesa. No eres un jornalero, no eres un siervo, eres mi hijo. Pero voy a medir
Voy a medir la medida de tu crecimiento. Voy a medir la medida de tu madurez, en que vas a tener que portar este anillo en tu mano, no en tu dedo. ¿Qué significa eso? Que hasta que yo realmente muera, podrás usar el anillo en el dedo. Pero mientras estés en mi casa y yo esté vivo, usarás el anillo en tu mano. Vas a dejar que te limpien, vas a dejar que te vistan. Voy a poner un anillo en tu mano. Sabrás esperar el tiempo. Sabrás esperar el tiempo. Sabrás esperar el tiempo. Y voy a ponerte un nuevo calzado. Dejarás de caminar en lodo. Dejarás de caminar en heces de animales. Dejarás de caminar en tierra, en provincias lejanas. Hoy volverás a caminar en mi casa. Hoy volverás a caminar en mi casa. En la casa del Padre. En la casa del Padre. En la casa del Padre. Alguien dígame amén a eso. El jornalero ve el pago, el siervo ve las tareas, pero el hijo ve el rostro del Padre. Otra vez, el jornalero ve el pago, el siervo ve las tareas, pero el hijo ve el rostro del Padre. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos que viven en libertad? ¿Dónde están los hijos que viven en libertad? Versículo 23. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Y por si fuera poco, dijo el Padre: y traigan el becerro. Traigan el mejor becerro, el que hemos cuidado precisamente para esa fiesta, el que hemos estado cuidando para ese día. Traigan el becerro y mátenlo y comamos y hagamos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Alguien puede decirme un fuerte amén. 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 No quiero arruinarle la fiesta, pero hay que leer las letras pequeñas del contrato. Vas a dejar que te limpien. Vas a dejar que te vistan. Vas a saber esperar tu tiempo. Y vas a caminar en la casa del Padre. Amén. Versículo 25. Y su hijo mayor. Diga conmigo: el hermano. Ahora dígalo con estilo: el hermano. No, aquí en Michoacán no hay estilo. Diga conmigo, pero así, el hermano. Y no voltee a ver a nadie, por favor. Y el hijo mayor estaba en el campo, trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, el padre vio al pródigo cerca de la casa. El mayor vino y vio cerca de la casa. Oyó la música y oyó las danzas. Y llamando a uno de los no es lo mismo jornalero, siervo y criado. No es lo mismo. El jornalero trabaja jornadas, el siervo trabaja en la casa, pero el criado se encarga de las afueras de la casa. Y llamó uno de los criados y le preguntó: ¿qué es todo esto? ¿Qué es aquello? Y el criado le dijo: tu hermano ha venido. Note cómo lo está diciendo la Biblia. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro. El becerro, por haberle recibido bueno y sano. El criado está compartiendo el gozo del padre.
El criado está compartiendo el gozo de la casa. Hay fiesta en la casa porque tu hermano se había perdido, pero hoy ha regresado a casa sano y salvo. Hoy hay fiesta en la casa porque ha vuelto a la casa del Padre. Hoy hay fiesta porque el Padre lo abrazó, se echó en su cuello y lo besó. Amén. Diga conmigo, el hermano. Ya le empezó a echar más estilo. Otra vez diga conmigo. Entonces se enojó, dice el versículo 28. ¿Qué hizo el hermano? Entonces el hermano se enojó y no quería entrar. Diga conmigo, aquí en libertad no hay de esos. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto y le rogaba que entrase. Salió por el pródigo, pero también salió por el primogénito. Eso es lo que hace un padre. 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 Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Salió por el pródigo, salió por el primogénito, ha salido por ti, por mí, para decirnos que entremos a su casa. Amén. Amén. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años Se está comparando con los criados, se está comparando con los siervos, se está comparando con los jornaleros. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mientras el otro sentía que no era digno de ser llamado, ahora decía: tu hijo. Aún las palabras del primogénito estaban restaurando la condición del menor. Usted no me escuchó. Aún las palabras del mayor, aunque estaba enojado, estaba restaurando la posición del menor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. Déjeme la imagen, por favor. La siguiente imagen. Se enojó el mayor porque él no tenía el corazón de su padre, aunque el padre también salió por él. Y el enojo del mayor puso su mirada en el becerro, no en su hermano restaurado. Puso su mirada en el becerro, no en la restauración de su hermano. Lo mismo que hizo Israel en el desierto. No supo esperar a que Moisés bajara con la ley y puso sus ojos en un becerro de oro. Pacientemente esperé al Señor y Él me escuchó y me tendió su mano y me sacó del pozo de la desesperación y puso mi pie sobre la roca. Salmo capítulo 4. El grave problema de este muchacho. Ahora voy entendiendo la parábola. Una parábola es una historia que habla una verdad y establece un principio. No está hablando de una familia, está hablando de Israel. Y simbólicamente está hablando de la iglesia.
Porque si no nos gozamos por el pródigo, si no nos alegramos por el pródigo, seguiremos haciendo becerros gordos de oro. Si no dejamos que nos limpien y nos vistan y esperamos nuestro tiempo, si no dejamos que nos limpien, nos vistan y esperamos nuestro tiempo, seguiremos asesinando padres y primogénitos. El calzado que hoy portas no es para andar en el lodo, es para caminar en la casa del Padre. Caminar en la casa del Padre. Caminar en la casa del Padre. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Póngame sus manos recibiendo esto último. Vamos a terminar esta noche. Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, no eres ni mi criado, ni mi siervo, ni mi jornalero, eres mi hijo. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. No le dijo: tú siempre has estado conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Tu derecho legal, tu derecho de hijo mayor, tu derecho de primogénito, ni siquiera tu hermano menor con sus locuras puede tocarlo. Siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era, versículo 32, mas era, algo leyó pastora Aniel acerca de Juan capítulo 4, Jesús y el encuentro con la samaritana, y la palabra empieza diciendo: Jesús llegó a Sicar, una pequeña aldea en Samaria, porque le era pasar por Samaria. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era se había perdido, pero ahora es hallado. Póngame sus manos recibiendo esto. Déjenme la última imagen, por favor, la que sigue. Libertad. Lamento tanto, yo como hombre de Dios, como padre de familia, como esposo y como padre espiritual, lamento tanto lo que te pasó en la casa de tu padre. Lamento tanto lo que viviste cuidando cerdos. Lamento tanto la desnudez que tuviste que vivir y el hambre que tuviste que pasar. Pero hoy hay alguien que nos sigue esperando cerca de casa y que sigue teniendo sus brazos abiertos para echarse en nuestro cuello y besarnos y decirnos: hijo, hija, bienvenidos a casa. El abrazo del Padre es la mejor puerta de entrada a su casa. El abrazo del Padre es la mejor puerta de entrada a su casa. Sí y solo sí te dejas limpiar, te dejas vestir, sabes esperar tu tiempo y caminas a partir de hoy en la casa, los propósitos y los caminos del Padre. Yo no sé qué tan lejos estuviste, yo no sé qué tan lejos andabas y no sé cuántos errores habíamos cometido. En mi caso fueron demasiados. Pero tú no vuelves como jornalero,
Tú no vuelves como siervo, tú no vuelves como criado, mucho menos vuelves como esclavo. Vuelves como hijo y vuelves como hija. Deja que el Espíritu te limpie, deja que la palabra te vista. Espera tu tiempo, el tiempo de tu visitación, y calza tus pies. Calza tus pies. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesucristo. No sé si en esta noche alguien en libertad decida volver en sí. Es el primer paso. Recupera tu libertad. Recupera tu libertad. El mismo soplo que tuvo el hombre hecho de polvo es el mismo soplo que sigue aquí esta noche. Todo lo que necesitamos es un encuentro. Es un encuentro y es un encuentro. Tienes que estar dispuesto a volver en sí. Que se acabe el hambre, que se acabe la pobreza, que se acabe la miseria, que se acabe el abandono, que se acabe la orfandad, que se acabe la ofensa, que se acabe la humillación, que se termine. Y solamente puede suceder en la casa del Padre. En la casa del Padre. Yo le pregunto, libertad, ¿hay alguien aquí dispuesto a venir a esos brazos? Déjame ver tu mano derecha, solamente si estás dispuesto. Si no lo estás, yo lo entiendo y está bien. Pero si hay alguien aquí dispuesto a ser limpiado, a ser vestido, a que se le ponga un anillo en su mano y a tener un nuevo calzado, déjame ver tu mano derecha. Solamente si estás dispuesto. El Padre lo vio a la distancia y el Padre corrió, se le echó en el cuello y lo besó. ¿Qué le parece si en esta noche usted y yo podemos venir al altar y poder venir corriendo a sus brazos? Ven, deja esa silla por un momento. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Ven con tu familia. Ven con quien has venido en esta noche a la casa del Padre. El Espíritu Santo está limpiando. El Espíritu Santo está haciendo una limpieza. Ven y levanta tus manos si puedes hacerlo. Hay mucho lugar todavía en el altar. Acércate lo más que puedas. Ven. Es solamente un acto de fe y un acto de esperanza. Es venir a los brazos del Padre. Es venir a los brazos del Padre. Si puedes, cántalo con nosotros. Si puedes, cántalo con nosotros.